Un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel. Voy a ponerle un poquito más de retorno en el audífono, por favor. Amigos, el profesor Carlos Ñáñez, economista, gran amigo del programa, está con nosotros hoy acá. Profesor Ñáñez, un gran abrazo. ¿Cómo está usted? Un saludo de parte de todo el equipo del programa y de Radio Caracas para usted y para toda la familia. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias a Dios, Mingo. Gracias a Dios. Ayer Muy conversando con unos colegas me decían, oye, qué bueno que vas a tener al profesor Ñáñez, porque me decían, mira, bueno, por supuesto el tuit con el que invitaste a la audiencia para que siguieran el programa el día de hoy, que creo que lo tocamos incluso en el último programa, pues, ¿cómo se entiende que anden diciendo que Venezuela se acomodó cuando aquí realmente no hay economía real? No podemos hablar de inversión, no podemos hablar de producción, no podemos hablar de empleo. Pero también Erika y yo mencionábamos que vamos a comprometer al profesor Yáñez para que nos ofrezca su apreciación de lo del tema de las sanciones y lo de este impuesto que estaba hablando Erika ahorita a las transacciones en dólares. ¿Por dónde comenzamos, profe? Porque siempre nos quedamos cortos cuando hablamos con usted para ordenar las ideas e ir paso a paso. seguro, Mingo. Bueno, vamos a comenzar por el impuesto a las grandes transacciones financieras. Así es la ley que encubre este impuesto al pago en divisas. En la exposición de motivos de esta ley se establece que plantea incentivar en términos tributarios el uso del bolívar, haciendo más barato su empleabilidad respecto a las divisas, apoyando así el fortalecimiento gradual de la moneda nacional. Esto en concordancia con lo manifestado por Nicolás Maduro. Ahora bien, ¿qué establece esta ley? Que hay un impuesto del 20% al pago efectuado en transacciones con divisas. Si esas transacciones son realizadas a través de una institución bancaria en el exterior, la alícuota va entre el 2 y el 8% y se aplicaría la mitad, se aplicaría una alícuota de 2,5% en ese intervalo. En el otro caso es que si la persona natural o jurídica desea pagar con divisas o criptoactivos distintos al petro, sin utilizar a una institución financiera, va a pagar entre el 2 al 20% utilizando el mismo criterio de tabla promedio de 2,5% de impuesto, que es un impuesto altísimo y prohibitivo. Ahora, las dificultades de la aplicación de esta ley están en determinar cómo van a ser los procesos de transacciones, es decir, cómo puede el Estado saber cuál es la forma de pago cuando la factura sale expresada en bolívares al tipo de cambio oficial, con Claro. un IVA oficial. Es absolutamente absurdo y muy complejo en el caso del pago de divisas en efectivo, que son, quiero que entiendan, 5.000 millones de dólares que circulan en la economía venezolana de manera absolutamente opaca. Entonces el Estado no tiene capacidad financiera ni fiscal para determinar cuál es el origen o procedencia de estos pagos, y los agentes pasivos, es decir, los comerciantes, los prestadores de servicios, tienen toda la posibilidad para poder burlar este impuesto, que de una u otra forma lo que busca es generar más nivel de entropía en una sociedad. Cuando yo me refiero a entropía, me refiero a desorden, mayor nivel de desorden y de descontrol, y sobre todo de incertidumbre en una sociedad en la cual no se termina de aclarar si se van a dolarizar o no las transacciones del 75% de los intercambios que se hacen en la economía venezolana. Es decir, Venezuela, en el informe que rindió Nicolás Maduro ante la Asamblea Nacional oficialista, en el cual no hubo rendición de cuentas porque sencillamente dio unos datos absolutamente insostenibles de un crecimiento de 7,6% para este año,
de un nivel de cero pobreza en 2025 y de un fortalecimiento del bolívar, uno se pregunta cuál fortalecimiento del bolívar si el Banco Central de Venezuela no ha generado liquidez monetaria ni siquiera para financiar gasto público distinto al financiamiento de petróleos de Venezuela. Es decir, el Banco Central está empeñado en mantener anclado artificialmente el tipo de cambio entre 4.70 y 4.80 bolívares por dólar con intervenciones monetarias o intervenciones cambiarias que, lejos de generar estabilidad, producen una apreciación artificial e indeseable del tipo de cambio, generando que los bienes valorados en dólares en Venezuela sean mucho más costosos que en el resto del mundo y produciendo también un efecto de abaratamiento artificial de las importaciones en detrimento de la producción nacional. Entonces, ¿cuál recuperación estamos hablando y de cuál producción nacional estamos hablando cuando en Venezuela se importa absolutamente todo? Lo que ocurre es que en economía, cuando se van a rendir las cuentas, los gestores de políticas públicas, los encargados de la administración pública, en este caso el presidente de la República, el gobernador y el alcalde, o no conocen lo que están diciendo o no son bien asesorados. Usted puede hablar 5 horas de economía y decir 5 horas de disparates, que fue lo que se dijeron en esa rendición de la memoria y cuenta del 2021, que es un año terrible. Venezuela, desde luego, va a tener cierto rebote en 2022, pero un rebote que no superará el 3% del crecimiento de la Producción Interior Bruta. Ahora, ¿qué sería lo ideal para el profesor Carlos Ñáñez en estos momentos? Evidentemente que es salir del régimen, pero hablemos con los pies sobre la tierra, pues, ¿no? Esta es una discusión que se aborda con mucho nerviosismo en Miraflores, porque usted debe recordar cuando todavía José Vicente Rangel estaba vivo, en los últimos programas entrevistó a Maduro, y Maduro le dijo con una risita y tal y qué sé yo, que no estaba de más, no estaba mal pensar en el dólar, pues que pensar en la dolarización de la economía. Lo dejó colar, usted tiene que, todos debemos acordarnos de eso. Todos lo recordamos, todos recordamos la sorna de Nicolás Maduro. Ajá, y entonces hay unos asesores que tiene, donde hay un chileno que mencionábamos hace poco en el programa, que es partidario, un chileno y un ecuatoriano. Un ecuatoriano que es partidario de que la economía venezolana debe dolarizarse por la mitad de la calle. Maduro, quizá por unos principios y una cuestión ideológica y porque es el Bolívar, etcétera, está renuente, y hay otros asesores que le dicen que no acepte ese tipo de postura. Entonces, ¿qué sería lo ideal para el profesor Ñáñez en este caso? Sí, quitarse de pruritos con relación al Bolívar, porque es que de hecho está dolarizada la economía, profe. Entonces, claro, ayer conversábamos algunos colegas y nos decían, bueno, pero ¿cómo? Si tú vas al mercado, tú vas a cualquier mercado y pagas $20. En las Mercedes son $100. Lo que la moneda en las Mercedes aquí en Caracas, no, la única moneda son la de $100. Uno que otro va... Bonita. Exactamente, entonces tú pagas con 100, vamos a suponer, son $14, entonces tú das un billete a 20, te cobran 10 y los otros 4 le metes un débito en bolívares. Y eso quiere decir que la economía está dolarizada, por amor de Dios. No solamente está dolarizada, Mingo, Erika y la radioaudiencia, Erika, Mingo y la radioaudiencia, respetando el orden de la prioridad de la dama. El Bolívar dejó de ser una institución social, monetaria. Los economistas hemos repetido hasta el cansancio que ha perdido las cualidades monetarias. Desde luego las ha perdido, no es reserva de valor, no es unidad de cambio, no es patrón contable, pero tampoco es una institución social. El Bolívar es un activo absolutamente repudiable. Cuando hablamos de la repudiabilidad, hablamos de esa complementariedad en la cual se ha convertido el Bolívar. Si usted tiene una cuenta en Venezuela en $20 y usted va a pagar $14, que era tu ejemplo, y tú pagas con billete de 20, desde luego la diferencia del montante lo tienes que recibir o percibir con un pago móvil o con una transferencia en bolívares. El bolívar se convirtió en una unidad sucedánea. O pagas $10 y los otros $4 lo pagas en bolívares a la tasa de
cambio oficial o por encima de la tasa de cambio oficial e inclusive por encima de la tasa de cambio paralela, porque es que en Venezuela hay que hablar sin ambages, el tipo de cambio no está en 4.80, el tipo de cambio de equilibrio está en 14 bolívares por dólar, esos 4.80 bolívares se debe a una intervención perversa del Banco Central de Venezuela que le ha costado a la República desde 2021, de octubre de 2021 hasta diciembre del 2021, 522 millones de dólares. Y a la fecha el Banco Central ha intervenido en 122 millones de dólares. Es decir, que este año, si se mantiene, que es imposible de mantenerse, estaríamos hablando de 2.900 millones de dólares que tendría que inyectarle el Banco Central de Venezuela para lograr mantener controlado el tipo de cambio y seguir con una política, Erika Mingo y la radio audiencia, en donde el coeficiente de encaje legal es del 85% y en Venezuela no hay crédito. Las tarjetas de crédito en Venezuela sirven para abrir la puerta del baño cuando se nos tranca, pero en Venezuela no hay crédito, no solamente al consumo, no hay crédito para la inversión, no hay crédito para la compra de capital de trabajo. Entonces, ¿cómo se habla de recuperación económica en una economía que tiene bloqueado el acceso al financiamiento por la vía del crédito? Es absolutamente incompatible con la racionalidad, es absolutamente incompatible con la razón. Ahora voy con el tema de las sanciones tan cacareadas que ahora la oposición pide, o sea, esto es un país orwelliano. La oposición pero ya va, profe, antes de que pasemos a ese otro tema, me están pidiendo que usted por favor diga si de manera contundente esto de pagar en dólares saldrá caro. Hay bastantes trabajos que están reflejando esta mortificación y esta angustia que hay en la calle porque me están pasando un trabajo en estos momentos, pagar en dólares saldrá caro. Sí. Conoce el nuevo impuesto que trae Maduro, claro, pero es inviable. Usted puede explicar realmente que esto no va a ocurrir y qué dice la ley. Y profesor Ñañez, le pregunto, aprovechando lo que le plantea Mingo, si esta nueva modalidad que hay en algunos bancos donde hay cuentas en divisas que son como tenedores de los dólares para hacer esas transacciones, ¿no sería como el primer paso para esta ley? ¿Qué les parece si dejamos esto para la próxima parte? Porque ya estamos sobre la hora de ir a comerciales para que el profesor tenga más tiempo de explicarnos esto y lo de las sanciones que Guaidó declaró a Bloomberg que va a pedir que se quiten con el ánimo de que Maduro regrese a México, pues no. Bueno, en momentos con el profesor Carlos Ñañez. Espacio para formar la nueva opinión pública venezolana por todos los medios. Conmigo. Quiero recomendarles un post, el más reciente que han colocado en The Lab Biodiagnóstica, porque me parece interesantísimo y hay muchas personas que tienen dudas sobre ese particular. ¿Cuál es el particular al que quiero hacer referencia? El hisopado. El hisopado nasofaringeo. ¿Qué es un hisopado? ¿Para qué se usa? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se debe realizar? ¿Qué cuidados hay que tener cuando son niños y personas de la tercera edad que puedan tener alguna afección en la nariz o en la tráquea? Esto está interesantísimo. Yo felicito a mis amigos de la biodiagnóstica por estar colocando este tipo de información que va mucho en el ánimo y el espíritu de la pedagogía de la medicina y como todos estamos tan interesados y tan atentos en esto, porque estamos en modo teste, contamos con nuestros amigos de la biodiagnóstica. Amigos, consulten con ellos todo tipo de exámenes médicos, todo tipo de exámenes de laboratorio que su médico le haya mandado a hacer por los síntomas que usted esté presentando. Primero su médico y después usted cuenta con todos los servicios que le ofrece Velab Biodiagnóstica. Aquí 0414-202-2900, incluye servicio a domicilio. Velab Biodiagnóstica es precisión y confianza en laboratorio clínico. Ustedes conocen los dulcitos Viñé, los dulcitos Viñé que tenemos en la pastelería del Corso. Son una ricura, amigo. Usted, si tiene una reunión, mire, pueden cargarlos, los tenemos de marquesa, de Nutella, de parchita, de limón, de tres leches, porque son unas mini torticas, unos mini postrecitos.
y vuelan de verdad, el de 1000 hojas, el de ópera, el de avellanas, el de vainilla, el de chocolate. Qué ricos son, qué bien hechos están, qué coloridos son. Para una reunión de verdad se los recomiendo. Recuerden los cannoli siciliani, la sfogliatella y las torrejas. Voy a ver si esta semana me traigo una bandeja de torrejas que son tan crocantes, tan deliciosas, tan recién hechecitas para acompañarlas con un café. Es que todo es tan delicioso en la pastelería del Corso, y si hay algún cumpleaños esta semana, recuerden la torta, encargarla al 945-8497 del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. ¿Cuál puede ser el mensaje institucional de hoy? Además, recordarles, por supuesto, que en el Instagram, que es @bpterrazas, ellos colocan la dinámica del servicio que van a tener día a día. Y el mensaje de hoy, porque es importante, usa el cinturón de seguridad. De todos los que estén en el carro, no solamente el conductor, de todos los que estén en el carro. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico es calidad y servicio. Sí, señor, de primera clase. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios, conmigo. Bueno, hay mucho nerviosismo, amigos, con relación a esta noticia que tiene que ver con lo que pueda estar buscando el régimen de Maduro con este anuncio, que uno no sabe si se va a cristalizar o no. Para eso tenemos un experto en esta materia para que nos hable de la viabilidad de esta, no sé, si porque hay un marco legal que no sé si rige esto, y si el profesor Ñáñez lo puede explicar mejor, porque hay gente realmente angustiada que en el día a día paga o está pagando sus cosas con dólares, y entonces sí, le van a quitar el 20% de eso, y lo de las sanciones, ¿no? Nos quedan unos 12 minutos de programa. Las sanciones y los comentarios que tenemos de algunos amigos del programa, profesor Ñáñez, como Juan Santos, que dice: tanto criticaron los chavistas al dólar como una pésima moneda para terminar resignados aceptando una economía real dolarizada en toda Venezuela. Luis Pérez le comenta: profesor Ñáñez, el chavismo nunca supo lo que es producir y generar riqueza. Montañas de chatarra se ven ahora en Puerto Cabello, Guanta y otros puertos. Ya saquearon todo, ahora raspan la olla. Richard Marichales le dice: esto es todo, esto no es más que asesoría rusa en economía, simplemente. Y recordarle lo de los bancos, que ahora tienen esta modalidad de la apertura de cuentas en dólares para realizar algunas transacciones. Y que explique también la ficción esta de que Venezuela ha mejorado. Bueno, que ha sido profesor Ñáñez, que es el comentario, ahora cuando uno ve recurrente. Es recurrente ahora la frase de cuando ves que de repente un semáforo funciona o tienes alguna cosa bonita en la ciudad, dicen: bueno, ya Venezuela se arregló. Venezuela se acomodó. Es lo que dicen los influenciadores. Sí. Esa es simplificación de la realidad. Bueno, vamos a ir por partes. Primero, la ley existe, o sea, es la reforma a la ley de las grandes transacciones, dentro de las que incluyeron las transacciones efectuadas en dólares y en criptomonedas distintos al petro, ya reconociendo de facto que el petro no tiene las cualidades de ser una criptomoneda. Establecen entonces un impuesto cuando las personas pagan a través de instrumentos bancarios de cuentas en la República en dólares entre el 2 y el 8%, con una tasa promedio de 2,5%. Y cuando se paga en efectivo, entre el 2 y el 20%, con una tasa promedio del 2,5%. Es evidentemente la punta del iceberg, es el primer atisbo de la necesidad que tiene el régimen de Maduro de captar las rentas en dólares. Necesidad que viene teniendo desde que el CENIAT estableció la posibilidad con la providencia única de facturar
en dólares creyendo que podían entonces recaudar en dólares cuando es imposible recaudar en dólares porque, bueno, el 318 de la Constitución establece que la moneda de la República es el bolívar. Habría que reformar la Constitución y asumir la dolarización como una realidad fáctica, como, o sea, por la calle del medio, una realidad total. Ahora, ¿por qué el régimen no lo hace? Por dos razones fundamentales. Nicolás Maduro está entre Sila y Caribdis, o sea, atado por los dogmáticos y empujado por los asesores externos, dentro de ellos este ecuatoriano que me imagino que recordará lo que le ocurrió al Ecuador en el 2000, que pararon el proceso de inflación en el 2000, pero generaron una crisis de balanza de pagos y un conjunto de eventos adversos con la dolarización. Ahora bien, Venezuela está asimétricamente dolarizada, desigualmente dolarizada. Si el chavismo es responsable de algo, es de haber llegado al poder ofreciendo igualdad económica y reconocimiento a la pobreza y luego haber generado un nivel de desigualdad como nunca antes lo habíamos tenido en Venezuela. Venezuela es más desigual que durante la guerra civil, que durante la guerra federal. O sea, en Venezuela hay una... la sociedad está partida, fracturada en dos: los que tienen acceso recurrente a dólares y los que tienen las remuneraciones en bolívares, los empleados públicos, los profesores universitarios que se mueren en las casas de hambre o deshidratados, y es absolutamente baladí explicar si estaban o no ayudados por la familia. La realidad es que un académico o un funcionario público está pasando una situación de penuria estructural producto de una situación en la cual hay un empobrecimiento atroz de la economía. Ahora, esta ley tiene un talón de Aquiles fundamental en la determinación de cómo el Estado va a poder asegurar cómo es la forma de pago. Los que tengan cuentas en los bancos nacionales en divisas distintas a las cuentas de custodia, Erika, que sean cuentas movilizables financieramente y se autorice la dolarización financiera, al aplicársele este impuesto de 20%, pues nadie va a querer utilizar una cuenta nacional en la República movilizable en dólares, porque va a salir mucho más costoso de lo que ya es por el efecto de la distorsión de la apreciación del tipo de cambio real, que es más nociva que la devaluación del tipo de cambio y la repudiabilidad del bolívar. Entonces, desde luego, esta ley está intentando que el régimen capte esa posibilidad o esa tajada de transacciones que se hacen en la República, que es el 75% de las transacciones, que son responsables de cierto grado de recuperación en la renta, pero que no producen valor agregado porque no hay producción en Venezuela, porque lo que decía uno de los amigos es cierto: el chavismo no ha fomentado la producción, y porque lo que esta ley establece es un camino equivocado. El camino coherente sería reactivar el aparato productivo, rebajar el encaje legal, promover el nivel de crédito en bolívares en la economía y producir un financiamiento asequible. Te escucho, Mingo. No, excelente, porque es que yo lo que veo es que hay como una economía de vitrina. Y lo que no logro entender es cómo aumenta cada vez más el flujo de importaciones. No sé si podemos hablar de una sobrevaluación del bolívar o es a punta de... Sí, ¿no? Es eso, pues. Es a través de la sobrevaluación del bolívar. O sea, si usted tiene un banco central que la semana pasada, el lunes de la semana pasada, inyectó 80 millones de dólares por encima del promedio que venía inyectando en 2021 y que pone en riesgo el nivel de reservas internacionales y que aparte salen de las reservas operativas internacionales, a ver, para que la radioaudiencia me entienda, de lo que factura Petróleos de Venezuela producto del incremento mínimo del bombeo, que pasamos de 600.000 a 900.000 barriles diarios, y del aumento del precio del combustible. Pero eso que está entrando como flopping cash, como reservas operativas o reservas líquidas, las pierde el Banco Central al intentar contener a la fuerza el tipo de cambio por la vía de la intervención. Entonces yo tengo un flujo de importaciones basados en una sobrevaluación artificial del tipo de cambio. ¿De qué depende esa sobrevaluación? Bueno, de que el Banco Central tenga reservas. El Banco Central va a tener 2.600 millones de dólares para 2022 frenar el tipo de cambio. Desde luego no lo va a tener, porque el año pasado perdimos alrededor de 600 millones de dólares en reservas internacionales no llegó desde el mes de septiembre
hasta el mes de diciembre cuando se introdujo la nueva especie monetaria. Entonces, bueno, esto depende del nivel de reservas. Yo creo que esto no se podrá mantener más de 90 días, ¿correcto? Y evidentemente iremos a un proceso de macrodevaluación del bolívar y de reflotamiento de la inflación. Yo quiero finalmente terminar mi intervención en lo de las sanciones, que sí, la economía venezolana... Bueno, la economía venezolana ha sido también afectada por la neolengua. Las sanciones en Venezuela no han afectado la producción del país en los términos y condiciones en que la gente se los plantea. En 2017, y yo invito a la gente de la oposición y al señor Juan Guaidó a que se meta en la página del Banco Central de Venezuela y analice el Producto Interior Bruto en 2017, antes de las sanciones, y antes de las sanciones el Producto Interior Bruto había caído 42%, y antes de las sanciones en 2017 Venezuela había entrado en hiperinflación. Y para los que andan cacareando que Venezuela salió de la hiperinflación, por Dios, dejen de utilizar la métrica de Philip Kagan, que es una métrica de 1956, que es de no tener 12 meses de inflación intermensual de 50%, y utilicen la métrica de Carmen Reinhardt y Kenneth Rogoff, que establecen que hay hiperinflación cuando la inflación interanual supera el 500%. Venezuela cerró 2021 con 680 puntos de inflación, y tenemos que esperar el mes de febrero para ver si en realidad no tenemos inflación de 2 dígitos, pero todavía la inflación de Venezuela es una inflación crónica, comparable con la de Nicaragua, comparable con la de Haití y comparable obviamente con la de Argentina, pero superior a todas ellas, y es la inflación más alta del planeta. Venezuela está en un ciclo de hiperinflación todavía, es decir, en lo que Canavese explicaba como un ciclo que es directamente proporcional al nivel de gasto público e inversamente proporcional al peso que tiene el déficit fiscal sobre el Producto Interior Bruto. Es decir, Venezuela no se va a dolarizar plenamente porque Nicolás Maduro y el régimen necesita tener la indisciplina fiscal para seguir inyectando masa monetaria, para seguir financiando a Petróleos de Venezuela por un monto de $25.000 millones en la línea de crédito desde el BSB hacia Petróleos de Venezuela, y eso es un nivel de libertad que el gobierno no va a perder, que el régimen no va a perder. Desde luego el régimen va a apostar por un proceso de intervención cambiaria, por un proceso como de pechar las transacciones de la población que sobrevive en Venezuela en dólares, en lugar de reactivar el aparato productivo. En Venezuela no está reactivado el aparato productivo, o sea, Venezuela no está mejor. Venezuela tiene 6 millones de su población fuera del país. En España hay alrededor de 800.000 venezolanos solicitando asilo. Podemos hablar de que un país está bien cuando tiene estos niveles sociales de evolución de la condición económica. Podemos hablar que un país está bien cuando las encuestas de condiciones de vida plantean que Venezuela tiene 95% de pobreza del ingreso y 80% de pobreza crítica del ingreso. Podemos hablar que un país está bien cuando los nacidos entre 2015 y 2020 van a vivir 4 años menos, producto de la horrizona crisis que tiene Venezuela, de la hórrida crisis que tiene Venezuela en materia alimentaria, de una emergencia humanitaria de carácter complejo, con una incapacidad de producir servicios públicos. Podemos hablar de recuperación económica cuando el presupuesto el canal del gobierno, no el canal del Estado, porque Venezolana de Televisión dejó de ser el canal del Estado para convertirse en el canal del gobierno, recibió más presupuesto que la Universidad Central de Venezuela. O sea, podemos hablar de recuperación económica. Esto es en serio. ¿De qué va esto? Uno se pregunta, o sea, ¿hasta cuándo nosotros podemos soportar tanta carga de posverdad y tanta carga de mentira? ¿Y qué hay detrás de esta campaña? De que hay influenciadores que insisten, no, sí, Venezuela, las cosas han mejorado, Venezuela se acomodó. Pero por aquí hay una pregunta también, Mingo, de Gustavo Maiz, que para el profesor Ñáñez: ¿la gasolina que se vende a precio internacional en dólares también pagaría este impuesto? Sí, y ya para terminar, profesor, que nos queda poco tiempo. Adelante. Ok, bueno, fíjense, lo que me preguntaba Mingo, los influenciadores, claro, es neolengua, es absolutamente pobreza del lenguaje. Ustedes que son comunicólogos, que son licenciados en comunicación social, que son periodistas, sabrán que si se cambian los códigos del habla, se cambian los códigos del pensamiento. Si usted tiene un conjunto de muchachitos mexicanos que vienen a la República y se compran una casa
en un mercado inmobiliario que ha perdido 80% del valor en precio, y dicen que en Venezuela se vive perfecto por las Mercedes o por lo que ocurre en el norte de Valencia, pero particularmente por lo que ocurre en las Mercedes, que es una suerte de homogeneización de un gueto de la opulencia venezolana. O sea, ahí vive la gente que pertenece a la neooligarquía roja. Entonces, bueno, usted puede indicar que esos comercios que están allí son una resonancia de la actividad venezolana, que un bodegón es una resonancia de la realidad venezolana. No, es sencillamente un proceso de neolengua, vuelvo, de pobreza del lenguaje y pobreza del espíritu. Sí. Ojo, lo que hablaba de las Mercedes no me referí peyorativamente, sino por el tema de que, bueno, había un video en diciembre que uno no sabía si era las Mercedes en Caracas o New Hampshire. Entonces tú dices, bueno, ¿qué es esto? Pues, o sea, desde el punto de vista de un país que está tan mal como en Venezuela. Y el impuesto, obviamente, sería inaplicable en las estaciones de servicio donde pagamos los tanques de combustible con dólares. ¿Quién rige allí? ¿Quién plantea allí? O sea, ¿cuándo nos pensamos que un bombero podía tener fajo de billetes de $20, de $50, que uno tenía que aparcar el carro en la zona de descarga de la gasolina para esperar el cambio de una moneda que no se produce en la República? O sea, eso es una locura. Y eso en Caracas y eso en Valencia. En el resto del país se paga con pepitas de oro. O sea, en el sur de la República se paga con gramos de oro. Entonces, ¿cómo se aplica ese impuesto? Habría que hacerlo en las grandes transacciones también por los gramajes de oro que se utilizan en la República para poder intercambiar. Venezuela es un país absolutamente primitivo, sometido a la más absoluta primitividad, lo que Hobbes llamaba el estado natural del hombre, la sobrevivencia del hombre por el hombre. Bueno, yo espero haberme podido explicar en términos lo más claros posible. Claro que sí. En medio de esta infinita antifragilidad que tiene Venezuela, que le permite al gobierno, y quiero que esto les quede grabado como la conclusión de esta entrevista. A mayor grado de desorden, a mayor grado de entropía, a mayor grado de confusión, la neolengua logra establecer el nivel de extravío en la sociedad que requiere para que el gobierno, que es frágil, logre equilibrio en la antifragilidad. Eso lo establece Nassim Taleb, es un escritor, un politólogo que recomiendo sus libros. Sí. Muchísimas gracias, Erika, Mingo y la radioaudiencia. Profesor, excelente, como siempre, de verdad, qué bueno, ¿verdad? El profesor Carlos Ñañez, gran abrazo para él. Amigos, las interpretaciones finales de todo lo conversado hoy acá, como siempre de ustedes, y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo.